Buenos días, yo soy David Cabaleiro y hoy vamos a hablar con Zakaria Chedadi, que es un sociólogo especializado en el estudio de las migraciones y también en la identidad de los migrantes y trabaja en la Universidad del País Vasco, que es donde se ha doctorado, y escribe también artículos en los periódicos del Correo y la Agenda Pública. En el día de hoy vamos a poder hablar sobre su tesis doctoral principalmente, que trata sobre la construcción de la identidad social de los inmigrantes marroquíes en el País Vasco. ¿Qué tal te encuentras, Zakaria? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, David. Siempre es un honor hablar contigo. Y entonces, bueno, pues de momento bien, la verdad que bastante bien. Gracias. Genial. ¿Podrías en primer lugar contarnos cómo ha surgido tu interés por el estudio de las migraciones? Bueno, yo creo que cualquier persona que se pone a investigar sobre cualquier ámbito de la vida tiene ante sí diferentes factores o diferentes motivaciones, vamos a decir. En mi caso, yo creo que hay motivaciones bastante evidentes. Yo soy de una persona de origen extranjero, de origen inmigrante. Llegué al País Vasco bastante pequeño, crío, y en aquel momento pues llegué con mis padres y nos escolarizamos, vivimos aquí toda la vida. Y bueno, la complejidad del fenómeno migratorio ha ido creciendo más y más. Se ha ido politizando, se ha ido adoptando cada vez más nuevos rostros, nuevas imágenes, nuevas figuras, tanto en el paisaje demográfico, en el paisaje sociológico, como también en el paisaje político. Y eso, evidentemente, ha ido contribuyendo a que fuera una invitación clara a estudiar el fenómeno migratorio. Sí, ¿no? Un poco cada vez se ha hecho más tema de agenda, ¿no? Tal vez hace 15 Efectivamente. años era un tema con mucha menos repercusión mediática que ahora. Desde luego, desde luego. Hoy en día vivimos una época de cambios, si no un cambio de época, y evidentemente pues hay ciertos contenidos sociales, políticos, que confrontan valores culturales y valores morales que entran en disputa en el debate público y en el espacio político. Yo creo que ahí es importante realizar una contribución desde disciplinas como la sociología, la ciencia política, la psicología social, la antropología y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido se inscribe esta motivación. ¿Y qué es lo que te parece más complicado de estudiar la identidad en inmigrantes? Pues hay que partir del presupuesto de que estudiar la identidad es estudiar una ficción social, cultural, que es difícil de atrapar en el imaginario sociológico, ¿no? Cuando digo que es difícil de atrapar en el imaginario sociológico, me refiero a que no es posible aislar lo que es la identidad, lo que significa, cómo influye, etcétera, etcétera, en la vida social, que no es fácil, evidentemente. Pero al mismo tiempo se da la paradoja de que es una cuestión que es fundamental y que está detrás de muchas motivaciones sociales, políticas, culturales, religiosas, que nos llevan a tomar decisiones en la vida colectiva y la vida social. La identidad está construida en base a identificaciones múltiples que tenemos en la vida social y que recogen de diversos ámbitos de la vida, desde lo religioso, lo cultural, lo político, lo étnico, etcétera, etcétera, incluso lo deportivo, de diferentes fuentes de identificación, se recogen en una cuestión que se llama la identidad. Claro, eso provoca que haya toma de decisiones, provoca que las personas decidan actuar en el espacio público, decidan moverse, pero al mismo tiempo no deja de ser una ficción, que no es fácil de saber cuáles son sus límites, desde dónde empieza su influencia, desde dónde termina, hasta dónde tiene su alcance, etcétera, etcétera. Y la cuestión migratoria
es una cosa que yo creo que se multiplica, que se hiperboliza. ¿Por qué? Porque la inmigración es una realidad social y cultural de una complejidad extraordinaria en la medida en que las personas inmigrantes pues vienen de otras culturas, se incrustan en una determinada sociedad, en una determinada cultura, que al mismo tiempo provoca que haya tensiones, polarizaciones y eso influye en que la identidad pues tenga una posibilidad de reaccionar, una posibilidad de actuar, pero al mismo tiempo también se ve influida por otras cuestiones que pueden ser económicas, pueden ser laborales, pueden ser legales, etcétera, etcétera. Al final, lo que quiero decir es que la identidad no es fácil estudiarla, en el sentido de que las motivaciones o los factores que motivan una determinada actitud, un determinado comportamiento, una determinada forma de ser en la sociedad, pues no solamente se ve influida por la identificación, pero la identificación es fundamental. Es decir, la pertenencia, el arraigo que una persona tenga sobre un determinado símbolo social o cultural, pues tiene ahí su influencia. Que es uno de otros factores, uno de entre tantos factores que Efectivamente. están envueltos. ¿Y cómo crees que se manifiesta esa plasticidad de las identificaciones sociales que mencionas en tu tesis en la vida cotidiana de las personas inmigrantes? Evidentemente, esa forma de identificarse tiene su plasmación en la forma en que esas personas se definen a sí mismas, es decir, quién soy yo, cómo me concibo a nivel social, cultural, político, religioso, etcétera, etcétera. Todo tipo de fuentes de identificación se adhieren a una forma de construcción cognitiva, es decir, a una definición psicológica. Pero al mismo tiempo, esa cognición también tiene que ser incorporada o aterrizada en el espacio social a través de una emotividad, ¿no? A través de una emoción. Las personas no somos solamente razón, también somos emoción. Y eso lo sabemos perfectamente desde la psicología. Es decir, la cognición, para que la cognición sea sea algo que se institucionaliza socialmente o culturalmente, tiene que tener una motivación emotiva, tiene que tener una forma de escenificarse, interiorizarse a través de cómo me siento yo respecto a aquello a través del cual me defino. Y yo creo que en esta cuestión, en lo relativo a la inmigración, es del todo evidente que al aterrizar en un espacio social multiétnico, multicultural, que tiene sus tensiones, que tiene sus problemas, que tiene sus prejuicios, sus estereotipos, etcétera, etcétera, es del todo evidente que eso provoca que la identificación, la forma de identificación, no sea neutra, no sea imparcial, no esté construida en base a una motivación racional, sino que también se ve influida por cómo los otros me han hecho sentirme en función de cómo me han definido. Y yo creo que el racismo, la discriminación, los estereotipos negativos tienen una carga muy fuerte a la hora de que esas personas puedan definirse cuando son inmigrantes, ¿no? Cuando son extranjeros. ¿Y crees que los discursos sobre la identidad en las comunidades migrantes están condicionados por las expectativas de la sociedad acogida? O sea, si los discursos ¿cómo, perdona, me has comentado? Si crees que los discursos que hay sobre la identidad en las comunidades migrantes, si están condicionados por las expectativas de la sociedad Ah, acogida, vale, en tu caso que has vale. estudiado el País Vasco. Sí, sí. Naturalmente, naturalmente la construcción de la identidad, y eso otra vez volvemos a la psicología social, desde Henry Tagfel como John Turner, no es inmune
a cómo los demás me definen, a cómo los demás quieren que yo sea, a cómo los demás me imponen barreras, me imponen también requisitos o formas simbólicas de obligado cumplimiento. Y evidentemente las personas extranjeras pues tienen que hacer pasar su identidad, su nueva identidad de la inmigración en base a eso que tú comentas. Las expectativas son fundamentales, es decir, empezando por las expectativas legales y laborales y que tienen que ver con el uso racional del tiempo, con las formas de vida, con la gestión de los espacios en una sociedad diferente a la sociedad de origen. Ten en cuenta que las personas cuando vienen de un país como Marruecos a un país, bueno, España, como un país diferente en muchas cuestiones, evidentemente esas personas tienen que negociar ciertas expectativas que se tienen dentro de la propia sociedad de destino. Si no hacen esa negociación, están condenados a vivir en el aislamiento. Evidentemente, ese aislamiento es cada vez menos fuente de castigo, vamos a decir castigo social, precisamente porque las migraciones en los últimos años, gracias a la globalización, han contribuido a que se estrechen las redes sociales en la sociedad de acogida. Es decir, hay cada vez más redes sociales étnicos de origen que promueven que esas personas pues tengan mayores facilidades para que la negociación de las expectativas de la sociedad de destino no sea tan traumática. No sé si me explico. Sí, Es decir, sí, sí, perfectamente. cuando no había tanta inmigración de origen marroquí o musulmán, por ejemplo, aquí en el País Vasco o en España, era del todo evidente que la negociación tenía que ser sí o sí en función de las expectativas de la sociedad de destino. Y además tenía que tasarse de una manera mucho más asimilacionista. Sin embargo, en los últimos años, gracias a que hay más inmigración, gracias a que hay más comunidades étnicas de origen en la diáspora migratoria, en este caso la diáspora de origen musulmán, origen marroquí, estas personas encuentran mayores facilidades para poder negociar sus fuentes de identificación y no tener, y no tener que cargarse con las expectativas culturales y sociales de la sociedad de recepción y simplemente adherirse a aquellas expectativas que tienen que ver con que esas personas puedan estar en la sociedad, como por ejemplo cumplir las leyes, cumplir las normas cívicas y al mismo tiempo también cumplir, bueno, cumplir legalmente para que puedan tener un permiso de residencia, por supuesto. ¿Crees que con el paso de los años que ha habido una diferencia en este sentido? Que antes iban las personas cuando emigraban, iban más predispuestas a asimilar la cultura del país de acogida y ahora ya van tal vez con una intención de integrarse con las otras personas de su propio país que están allí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, bueno, pues, en este caso, bueno, Samuel Huntington, con el cual, bueno, no coincido en su doctrina del choque de civilizaciones, escribió un libro que era sobre, bueno, sobre cómo el cambio sociodemográfico que se había producido en Estados Unidos a raíz de la inmigración latinoamericana en el país estadounidense. Y él llegó a la conclusión que uno de los grandes cambios que se había dado era que las personas de origen inmigrante, hispanas que venían a Estados Unidos, no se integraban en su visión, evidentemente, asimilacionista, de que la integración solamente tenía que ser renunciando a la cultura de origen y adheriéndose al 100% a la sociedad y a la cultura de destino, que es el credo angloamericano, ¿no? El credo protestante, norteamericano, etcétera, etcétera. Él llegó a la conclusión de que eso se debía a que había cada vez más población inmigrante del mismo origen en los diferentes estados de Estados Unidos. Y eso contribuía a que la persona que llegaba a Estados Unidos no tuviera que pasar por el trauma de tener que hacer cambios muy fuertes en su identidad cultural y social y religiosa para poder encontrar redes sociales de acogida a la sociedad de destino. Eso pasa también en Europa, evidentemente, y pasa también en España.
España no es lo mismo España en los años 90 que la España del 2025. Es decir, la España claro. de los años 90 no pasaba por tener mucha población de origen inmigrante o origen musulmán. Sin embargo, ahora tenemos un montón de personas de origen musulmán en los países. En España actualmente hay poco más de 2 millones de personas de origen musulmán, si no me fallan los datos. Hay casi el 20% de personas que han nacido en un país extranjero y que viven ahora mismo en España, y eso permite que estas personas cada vez más puedan establecer ciertos límites a su forma de incorporarse a la sociedad. Es decir, yo me incorporo a nivel legal, me incorporo a nivel económico, me incorporo a nivel laboral, incluso me incorporo a nivel asociativo en caso de que tenga que requerir asistencia socioeconómica de la propia sociedad de destino, pero sin embargo evito incorporarme en aquello que supone cambios en mi definición de mí mismo, mi definición de yo. Y eso evidentemente está creciendo cada vez más. Sí. Sobre todo con los de primera generación. Yo en mi tesis lo trato en ese sentido. Los de primera generación de la inmigración marroquí, se ve claramente que aquellos que llevan menos de 10 años aquí en España tienen una forma de negociación de la identidad muy diferente de aquellos que llegaron incluso en los años 80, los años 90, y que evidentemente su duelo fue mucho más traumático, pero es verdad que se incorporaron muchísimo más a la sociedad de destino. Y en relación con ese cambio, ¿cuáles crees que son las diferencias principales entre la primera generación de inmigrantes que llegaron al País Vasco y lo que llamas Sí, la generación 1.5? Que si no entiendo mal, vale. la generación 1.5 son la gente como tú, que vinieron como desde muy pequeños al País Vasco, ¿verdad? Evidentemente, evidentemente. Así es, querido David. Ahí es donde se establece la diferencia. Al final, la diferencia no solamente es una diferencia de edad, es una diferencia que tiene que ver también con que los espacios sociales donde estas personas se integran, es decir, o sea, se incorporan a la nueva sociedad, son diferentes. Es decir, aquellos que son de generación 1.5 se incorporan por de pronto a espacios sociales muy parecidos, mucho más parecidos a aquellos que nacieron en el país de recepción, es decir, de segunda generación, que los de primera generación. Por de pronto tenemos el sistema educativo, por de pronto tenemos el grupo de pares, los grupos de ocio, Sí, es decir, cuando somos infantes, todavía cuando somos niños, y también los grupos de referencia social y cultural, es decir, los de primera generación, evidentemente, pasaron todos los años de la pubertad, todos los años de la adolescencia en el país de origen. Evidentemente, es una etapa y es un periodo en el que se construye la identidad del yo. Pero estos jóvenes que llegaron siendo menores de edad, siendo niños todavía con sus padres de generación 1.5, que no hablamos de los menores extranjeros no acompañados, estamos hablando de grupos diferentes. De hecho, los menores extranjeros no acompañados suelen llegar con 16, 17 años, una edad en ese ya, sentido así estaba, por lo menos aquí en el País Vasco, igual casi algunos con adultos, sí. 15, Estamos hablando efectivamente. de niños y acompañados de sus padres. Efectivamente, niños acompañados de sus padres que llegaron siendo niños. Evidentemente, la forma de negociar la identidad es diferente. ¿Por qué? Porque el niño que llega aquí siendo niño, pues por de pronto asiste al colegio, asiste a los grupos extraescolares, tiene grupo de amigos. Su grupo de amigos es Jaime, Luis, Miquel o David. El espacio del contacto social es diferente. Tiene sus grupos de referencia en las redes sociales, en la televisión, en los medios de comunicación, en lo que va aprendiendo la sociedad y, sin embargo, eso choca frontalmente con lo que estos niños o ya siendo menores, ya siendo preadultos, bueno, aprenden en la casa, en el domicilio. Y ahí se produce un choque fortísimo, choque cultural. Es un Sí, choque cultural generacional, vamos a llamarlo. ¿Por qué? Porque estas personas, pues por de pronto aprenden unas cosas que son muy diferentes a las que aprenden en el colegio. O aprenden cosas muy diferentes en casa a las que aprenden en el colegio. En órdenes muy sensibles de la vida, como son la moral sexual, la moral religiosa, etcétera, etcétera. Eso es muy, muy fuerte. En cambio, los que llegaron siendo mayores de edad
o vamos a decir de primera generación, es decir, mayores de 16 años, con una vida hecha en el país de origen y se han incorporado aquí a la nueva sociedad ya siendo incluso mayores de edad, esas personas tienen un arraigo muy fuerte en el país de origen. Es decir, ¿por qué? Porque todo esto que hemos explicado de la generación 1.5, estos lo han vivido en el propio origen, en el país de origen. Es decir, se han adaptado y se han integrado y se han imbuido de una cultura que la han aprendido en un entorno muy coherente a nivel cultural y a nivel social. Es decir, es una identidad que encuentra coherencia en todos los extremos en los que se identifica, en los que establece la identificación, ¿no? En los símbolos religiosos, culturales, sociales, políticos, étnicos, etcétera. En cambio, esto es lo que falta en la generación 1.5, es decir, una coherencia identitaria, o una identidad coherente, vamos a decir. ¿Por qué? Claro, Porque estas personas van recogiendo, recopilando símbolos, identificaciones, significados que muchas veces no es que sean coherentes, es que muchas veces son contradictorios. Y eso provoca un fuerte duelo, un malestar psicológico, un malestar cultural, un malestar social, etcétera, etcétera. Sí. Perdona si me alargo mucho, coméntamelo y no, recorto. sí, claro. Es decir, simplemente que esto que creo que se ve que es porque tanto la personalidad como en su mayor parte, como la mayor parte de valores morales y culturales se adquieren durante la infancia y la adolescencia. Entonces, Claro. claro, una persona que ya llega adulta, pues no tiene que sufrir este choque. Ya llega solo Sí, con cosas fíjate, claras, David, digamos. fíjate, David, contrariamente a lo que el tópico pueda decir, que los que más encuentran dificultades para integrarse son los que llegaron siendo mayores de edad. Es decir, eso es lo que está más extendido en la opinión pública. Es decir, la opinión pública le preguntas a cualquier persona, ¿quién tiene más problemas para integrarse en la nueva sociedad? Si los que llegaron siendo niños o los que llegaron siendo mayores, normalmente la gente pensará que los mayores son los que encuentran mayores dificultades. ¿Por qué? Porque se basarán en que hay un choque cultural entre la sociedad de origen y la sociedad de destino. Sin embargo, en base a lo que habíamos comentado previamente, en base a que hay enclaves culturales, sociales en la sociedad de destino, es decir, una diáspora constituida en términos culturales, en términos étnicos y sociales en la sociedad de destino, estas personas encuentran refugio en estas diásporas, en estas redes étnicas de origen, para poder establecer su propia identidad o su propio arraigo en la nueva sociedad. En cambio, los de la generación 1.5 eso lo tienen completamente descartado. O cuanto menos lo tienen con muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque estas personas han construido su identidad en base a la multiplicidad de identificaciones. Y ahí los choques culturales son muy fuertes. Y cuando hay choques culturales no hay integración social. Hay dificultad para la integración social. Claro, claro, o sea, yo creo que pasa que son choques diferentes. El choque de la primera generación es de puramente asimilarse a la sociedad acogida y el choque de la generación 1.5 es eh, lidiar o sea, te acoges bien a la sociedad acogida, pero Lidiar con la luego negociar multiculturalidad. eso con tu familia, porque ahí es muy diferente que ellos son de primera generación y obviamente te has ligado emocionalmente a tu familia, pero también a la nueva vida que estás formando en el sitio de acogida. Vale, Entonces sí, creo que sí. viene ahí del choque más el problema, ¿no? Creo que son problemas Sí, diferentes. sí, sí, totalmente. Totalmente. Es así, como lo comentas tú. Esa. Y, y en el caso de las mujeres jóvenes de origen marroquí, ¿qué elementos culturales o sociales crees que explican esa resignificación de la religión como fuente de empoderamiento en el espacio público del que hablas en tu tesis? Bueno, vamos a empezar porque no todos los miembros de la generación 1.5, segundas generaciones o terceras generaciones, como queramos llamarlo, quizás terceras generaciones menos, pero segundas generaciones sí que lo viven como la generación 1.5. La experiencia traumática no la viven todos por igual. Esto es todo evidente. No es lo mismo ser hombre de generación 1.5 o de segunda generación que ser mujer de esa generación. ¿Por qué? Porque aquellos aspectos
o aquellos valores que mayormente polarizan culturalmente a estas personas inmigrantes y que establecen choques, tensiones muy fuertes, muchos de ellos tienen que ver con la mujer. Por de pronto tiene que ver con el tema de la moral sexual, la moral de cómo hay que vestir en el espacio público. La moral de qué se entiende por ser mujer, etcétera, etcétera. Y evidentemente, en ese aspecto, las mujeres tienen las de perder en absolutamente todo. De hecho, en mi tesis se ve claramente que las que mayormente sufren este tipo de problemáticas son las mujeres. ¿Por qué? Porque evidentemente estas mujeres tienen que soportar estas tensiones que además se ven ampliadas porque culturalmente la cultura de origen, es decir, la cultura musulmana o la cultura árabe, hace cargar a la mujer inmigrante de origen musulmán aquello que se ha llamado en los estudios de sociología de las migraciones las guardianes de la identidad. Es decir, las mujeres tienen la función de que soporten la carga de mantener la honorabilidad de la identidad de origen. Es decir, son las depositarias de la cultura de origen, pero además de eso, la educación que tienen que dar a los hijos, la preparación que tienen que hacer para que esas nuevas generaciones sigan ligadas con el arraigo social y cultural de origen y religioso, y eso evidentemente provoca grandes problemas, grandes tensiones. En la medida en que hay mujeres que se han imbuido de una cultura diferente y encuentran una cultura diferente a su vez en los entornos familiares y en el entorno de casa. Y ahí, pues evidentemente, eso es un problema porque estas mujeres sufren estrés, sufren ansiedad, sufren depresiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la cultura de origen sigue siendo bastante patriarcalista. Y entonces, ¿de qué maneras crees que el género condiciona las formas de vivir la identidad en la inmigración marroquí? Sí, el género condiciona muchísimo, evidentemente, es decir, las morales sociales, culturales y religiosas sitúan al género, vamos a decir, la educación de género como algo fundamental, es decir, por lo menos la cultura de origen musulmán, es decir, hay una normatividad de cómo ser mujer y hay una normatividad de cómo ser varón. Y, evidentemente, eso choca con la normatividad que existe aquí, o si no llamamos normatividad, por lo menos llamamos lo que está bien visto, institucionalizado Sí, o aceptado culturalmente. Y sí. claro, estas mujeres pues sufren en su propia definición de la identidad este choque. Y eso, provoca que haya tensiones, como habíamos comentado antes. ¿Y cómo interpretas la disociación que muchas mujeres jóvenes establecen entre la cultura marroquí y la religión islámica? La disociación de la cultura marroquí de la religión musulmana. Es un tema Mm, muy, muy interesante y muy importante, precisamente porque estas mujeres no tienen la motivación de abandonar a sus propios valores de origen. Y evidentemente entran en una creatividad identitaria, es decir, deciden, aquellas que deciden, porque hay muchas que no pueden decidir, deciden que pues yo quiero vivir entre la sociedad de origen, la cultura de origen, la religión de origen, pero también quiero vivir la sociedad de destino, la cultura de destino y los valores de la sociedad de destino. Y se ponen a pensar y se ponen a decidir y a reflexionar. Y aquellas que han conseguido reflexionar deciden que, por lo menos se ve en las entrevistas, deciden
que no voy a renunciar a aquello en el cual me han educado, que es la religión musulmana. Y porque, claro, tiene muchos valores muy positivos. Y además, si renuncio a ella, me encuentro en un vacío de identidad que no estoy dispuesta a someterme a ese vacío de identidad. Entonces, deciden hacer de manera creativa esa elección. Elijo quedarme con la religión musulmana y descarto y dejo de lado aquello que me oprime culturalmente. Y entonces muchas de ellas llegan a la conclusión de que lo que las oprime en el espacio público y en el espacio privado no es la religión musulmana, sino la cultura marroquí, la cultura árabe o, en todo caso, la cultura musulmana. Es decir, cómo se ha interpretado o cómo se ha leído tanto los textos religiosos, los textos sagrados, como también la moral sexual y la moral de género, etcétera, etcétera. Entonces deciden, voy a descartar aquello, voy a renunciar a ello, pero me voy a empoderar en aquello que considero que es positivo en la religión musulmana. Y lo recojo y lo adapto y además lo expreso en el espacio público. Y eso se ve en estas mujeres. ¿Por qué? Porque deciden, vamos a tener que disociar ambos aspectos. No puede ser que tengamos que vivir el pack entero. No puede ser que tenga que vivir ser musulmana, pero además conforme a lo que me han dicho que tengo que ser musulmana. No, yo soy musulmana, pero lo voy a definir a mi cuenta y riesgo. Eso es lo que sucede con la disociación. Claro, y a lo de asociarse es curioso lo que dices, ¿no? Pues que podría ser un 50-50, digamos, pues que algunas se quedaran con la cultura y otras con la religión, pero vemos que normalmente lo normal es que se queden con la religión. Me hace pensar que eso puede ser, Claro. porque obviamente el choque cultural con España es fuerte, pero sin embargo, digamos, al no tener hoy en día España una identidad religiosa muy clara, sí que es más fácil mantener la religión. Sí, pero además sucede otra cosa, David. Estas personas, evidentemente, negocian sus identificaciones sociales no en base a una cuestión racional, como hemos dicho al principio, sino a una cuestión también emotiva, una cuestión emocional, que tiene que ver con nuestras tripas, con lo que tenemos en nuestros adentros. Es verdad que la disociación que se realiza es una disociación racional, evidentemente, es reflexionada y pensada, pero es una disociación que en sus raíces también tiene que ver con una cuestión de cómo defino cómo es o cómo encuentro yo la sociedad en la que vivo. Y evidentemente, cuando encuentro que la sociedad en la que vivo hay mucha islamofobia, hay mucho rechazo al mundo musulmán, hay mucho rechazo a la cultura árabe, a la cultura marroquí, a los inmigrantes, etcétera, etcétera, pues estas personas entonces tienen que situarse en ese mercado de las identidades, no sé si se me permite decirlo de esta manera, y pues evidentemente tienen que encontrar una forma de construir la identidad. ¿Y cómo la encuentran? Pues evidentemente no renunciando a lo que se les ha enseñado ser, es decir, a ser musulmanas, sino a destapar o renunciar a aquello que se ha definido como no asumible o no aceptado culturalmente en la cultura musulmana. Y entonces encuentran una forma de identificarse, una forma de abrirse a la sociedad en la que viven, diciendo somos musulmanes, pero de otra manera, ¿vale? Sí. ¿Y crees que es posible decir que ya existe una identidad, digamos, que se llame vasco-marroquí, que sea como muy mezclada las dos? ¿O crees que esto es aún bastante lejano? Pues eso es un proyecto, Yo, evidentemente, no ha sido hegemónica esta identidad en la tesis. Yo creo que mayoritariamente las personas, por lo menos de generación 1.5, hablando mal y pronto, se la repampinfla la cuestión de dónde soy, porque yo creo que han vivido en entornos multiculturales
tan fuertemente constituidos de esa manera que no tienen esa emotividad de decir, pues yo me siento marroquí, o yo me siento vasco, o yo me siento español, o yo me siento esto y lo otro. No, estas personas yo creo que no tienen tanta afán de definirse de esa manera. Y entonces lo que suele brotar mucho y se puede observar bastante es una identificación más abierta. Muchos me decían, yo soy ciudadano del mundo. O algunos incluso me decían, oye, pues es que una chica de Eibar me decía, oye, es que es que yo no me siento vasca en los términos étnicos, culturales, nacionales, en cómo está establecido ser vasco. Pero sí que me siento de Eibar. Y además, Eibar es un pueblo de aquí del País Vasco, donde vive esta Sí, chica. sí. Pero además, es de Guipúzcoa. Pero además, no solamente me siento Eibar, es que si yo me tengo que ir de Eibar, se iría una parte importante de mí. Es decir, hay una cosmovisión de la identidad muy diferente que se está abriendo paso y que proviene de que estas personas pues, han vivido la mezcla social y cultural. Pero al mismo tiempo tampoco renuncian a lo que tienen en el país de origen. Es decir, yo veo, pues bueno, yo soy de origen, no lo digo por mí, lo digo hablando figurativamente. Yo soy de origen de Marrakech y voy al pueblo y es que lo siento como propio, lo siento como mío y me pertenece. Pero al mismo tiempo no es que me sienta marroquí. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas. También, claro, que está brotando como más nuevas formas de identificación, ¿no? Más la identificación local, como de un municipio así, más que el Sí. de la comunidad autónoma del país. Sí, aunque yo no lo llamaría local, porque yo creo que eso que pasa con, por ejemplo, con el municipio donde procede esta chica, también sucede con el País Vasco o también sucede con España. Es decir, a lo mejor es una identidad más situada, vamos a decir, una identidad más aterrizada en lo que se vive en la vida cotidiana. Y no se deja embaucar, vamos a decir, o atrapar por cosmovisiones generales y imaginaciones globales de que es una identidad nacional, ¿no? Es decir, no es que se sientan españoles porque España se define de una manera tal que así, sino se sienten españoles pues porque han vivido aquí en España, porque han construido sus amigos aquí en España, porque hablan el español o el euskera o el gallego, porque en un determinado momento llegaron siendo inmigrantes en una situación de vulnerabilidad extrema y han encontrado al pueblo español como un pueblo generoso, solidario, que les ha ayudado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. En la tesis distingues entre una integración pragmática y una integración vivida. ¿Puedes explicar cuál es la diferencia? Sí, o sea, en la tesis yo distingo entre tres tipos de identidad. Y estas tres tipos de identidad están muy influenciadas por una parte, por la generación de procedencia, es decir, si son de primera generación, una generación 1.5, por lo que habíamos hablado al principio, o por la cuestión de género, que yo creo que es estructural y que fractura los discursos de una manera fundamental. Cuando hablamos de la identidad pragmática, hablamos de la identidad de los que vinieron siendo mayores de edad o vinieron siendo de primera generación. Estas personas, como hemos dicho al principio, encuentran a la identidad como un recurso disponible que tienen ellos para poder situarse en el nuevo contexto social, cultural y político de la nueva sociedad. Cuando digo recurso me refiero que la identidad está tan constituida en la sociedad de origen y encuentra coherencia en todos sus extremos en base a las identificaciones, a las pertenencias y a los símbolos y a los significados, encuentra tal coherencia que cuando llegan a la sociedad de destino no se encuentran con un duelo fuerte. O por lo menos seguramente hay algún duelo, evidentemente, pero no es un duelo fuerte. ¿Por qué? Porque encuentran aquí una diáspora, encuentran aquí una sociedad que les recibe también. Encuentran aquí que el idioma que pueden hablar, por lo menos en las primeras estadías, es un idioma de origen. Y evidentemente estas personas movilizan como recurso su identidad para, por un lado, mantener su vivencia, su cultura y su imaginario colectivo en la sociedad de destino, integrándose en los enclaves étnicos de origen,
pero al mismo tiempo también movilizan esa identidad para integrarse en aquellos aspectos que son fundamentales y imprescindibles para poder vivir en la sociedad destino. Como por ejemplo, integrarse en el mundo de la gestión del espacio, del tiempo, la racionalidad que se exige en esta sociedad, la burocracia que se exige en esta sociedad, la cuestión de los papeles, la cuestión del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una identidad que encuentra, que es pragmática en cierto sentido. Que no se problematiza si esto es mejor o esto es peor, el idealismo, esto es tal y tal. No, estas personas deciden en función de sus contextos vitales, en aquello en lo que tienen que adaptarse pragmáticamente y aquello en lo que tienen que vivir en función de lo que han aprendido en su sociedad de origen. Por otro lado está la identidad, vamos a decir, identidad conflictiva o identidad, vamos a decir, confrontación, ¿vale? Y luego, por otro lado, digamos, está la identidad, vamos a decir, oportunidad. Estas tres tipos de identidad, estas dos identidades que te acabo de citar son identidades que se encuentran en la generación 1.5 y que se pueden encontrar perfectamente en las segundas generaciones, habida cuenta de la literatura científica que ya está hecha en diferentes otros países. Esta identidad de generación 1.5 se bifurca o se ramifica en dos formas de convivir con las diferencias, las tensiones y los choques culturales y generacionales inherentes a la vivencia multicultural en la sociedad de destino. La identidad de confrontación es una identidad básicamente por hacer. Y como está por hacer, todavía es confrontativa, todavía está en conflicto, todavía está en una situación embrionaria en la que todavía se están disputando de una manera muy fuerte los códigos sociales, culturales y de valores morales entre lo que es de origen y la sociedad de destino. Ojo, en esta identidad se puede vivir toda la vida, lo cual es un infierno. ¿Por qué? Porque supone un malestar psicológico espectacular. Y evidentemente esto yo creo que lo sufren más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres encuentran ciertas diferencias muy, muy, muy fuertes en temas que habíamos hablado previamente, que no hace falta volver a hablar de ellas. En el caso de los hombres no es tan fuerte en los de la generación 1.5. ¿Por qué? Porque digamos que hay mucha más relajación moral a nivel de normativas de cómo hay que ser de mujer, hombre, o cómo hay que ser como hombre en el caso de la sociedad de origen, cuando esos hombres están cumpliendo una cierta edad. Se les permite que puedan convivir y vivir en función de los códigos sociales, culturales y morales de la sociedad de destino. Entonces, sí. El gran problema está en las mujeres, que lo tienen que sufrir. Pero al mismo tiempo, como una visión de esperanza, aunque no es una cosa que esté generalizada, pero sí que se ha encontrado, y es la identidad de oportunidad. Es decir, aquellas personas que lo han pasado mal y que han encontrado esta cuestión de la identidad de confrontación como fuente de vivencia cotidiana de la identidad, estas personas llegan a un momento en que son capaces de reflexionar, son capaces de poner los puntos sobre las íes y decidir qué es lo que culturalmente les es válido, qué es lo que es culturalmente no les es válido. Y aquí entra el tema de la disociación, de la que habíamos hablado previamente, la disociación cultural religiosa. Es decir, estas personas, yo he llegado a tener en las entrevistas a alguna que otra mujer que me decía, oye, yo soy musulmana incluso con minifalda. ¿Y quién me tiene que decir si yo soy musulmana o no soy musulmana? Eso, en términos identitarios, es un golpe durísimo a la cosmovisión tradicional de cómo tiene que ser la mujer, tal como define la cultura musulmana y la cultura árabe. Y es un golpe duro, pero al mismo tiempo es una forma de reflexionar sobre la identidad y decidir, oye, que yo aquí defino mi identidad en función del contexto en el que vivo, no en función de presupuestos previos o prejuicios o cosmovisiones normativas que muchas veces provienen de la sociedad de origen. Sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El caso de las mujeres que
que se terminan asimilando a la cultura, manteniendo su religión de origen. Claro, claro, y estoy seguro que esto sucede con más gente, o sea, con más colectivos que puedan, vamos a decir, verse atravesados por choques muy fuertes. Es decir, me refiero, por ejemplo, yo creo que se ha hecho alguna que otra investigación sobre esto, de hecho, en Reino Unido, sobre jóvenes musulmanes homosexuales o, vamos a decir, queer. Estos, siendo hombres, vamos a decir, bueno, por lo menos a nivel sexual, son personas que también han redefinido su identidad en base a esta cosmovisión de la identidad como oportunidad. Es decir, son personas que son muy contestatarias contra lo heredado a nivel social y cultural y religioso. Y deciden poner su identidad someterla a una reflexión propia, en base a lo que están viviendo las sociedades y en base a cómo ellos se subjetivizan a sí mismos. Con esto quiero decir que cuando decimos que esto pasa con los hombres y no con las mujeres, vamos a decir que, que esto pasa con las mujeres y no con los hombres, no estamos hablando de todos los hombres, sino que estamos hablando de hombres, por lo menos hombres que se adhieren constitutivamente a lo que es lo normativamente aceptado en la cultura árabe o la cultura musulmana. Hombres heterosexuales, etcétera, etcétera. ¿Y de qué forma piensas que las políticas sociales del País Vasco han favorecido la integración? Yo creo que es fundamental, vamos, lo tengo clarísimo. Es decir, en este caso está muy estudiado el tema de que los contextos sociales de acogida, es decir, todo aquello con el que se encuentra el inmigrante cuando llega aquí, ya sea cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones étnicas, etcétera, etcétera, eso es un valor fundamental, es un factor fundamental que contribuye a que esas personas puedan sentirse, aceptadas en la nueva sociedad o no aceptadas en la nueva sociedad. Es decir, no es lo mismo llegar al País Vasco que llegar a Cataluña o a Madrid o a Almería. Y eso me lo han dicho bastantes en las entrevistas. Es decir, el País Vasco tiene unos contextos sociales de acogida a nivel de políticas sociales tan fuertes que han contribuido a que estas personas puedan no sufrir en las primeras estadías de la inmigración. Por lo menos no sufrir ese problema social, económico, de encontrar recursos para poder tirar por la vida. Algo por el que tirar, ¿no? Algo por el que poder vivir a nivel económico. En cambio, eso no sucede. Es decir, si hay alguna política en concreto que pudiera señalar del País Vasco que favoreció. Hombre, hay muchas políticas. El País Vasco tiene unas políticas, vamos a decir, muy, muy generosas a nivel a nivel social, política social. Está la renta de garantía de ingresos, que yo creo que ha sido un factor fundamental para que. Perdón, estoy recibiendo una llamada. A ver si la puedo quitar. Bueno. Sí, no me está saltando, pero me escuchas, ¿no? Sí, te escucho, sí, te sigo escuchando bien, sí. Escucho el ruido de todo. La voy a colgar, porque... La voy a colgar, perdón. Vale. Bueno, da igual, se va a colgar a ella misma esta llamada. Pero bueno, lo que te estaba comentando, la renta de garantía de ingresos ha sido vertebral, ¿no? A la hora de que... Por cierto. Gracias. Hola, Zacarías, de nuevo. Aquí estamos, un problema ahí que se cortó la llamada, pero ya estamos de vuelta. Me estabas mencionando cuáles eran las políticas sociales del País Vasco que más ayudaron a la integración. Sí, yo creo que las políticas sociales están dentro del contexto social de acogida del País Vasco, que hacen que sea un territorio más positivo para las personas inmigrantes a la hora de encontrar esa primera acogida, pero no solo eso, sino también el hecho de que vivimos en un país, y eso hay que decirlo, creo que España es un país
que tiene una serie de normas, una serie de instituciones, una serie de leyes que protegen, en muchos casos, bueno, la dignidad y los derechos de las personas inmigrantes, y eso también ayuda a que estas personas pues, bueno, puedan encontrar un contexto social de acogida positivo. Es verdad que las personas que están en una situación de ilegalidad, no ilegales, sino en situación de ilegalidad, pues esas personas sufren de una manera más fuerte el desamparo y lo cual a mí me parece un absurdo porque ningún país tiene que tener a ninguna persona en una situación dejarlo en el limbo, que es como se les deja a estas personas. Y evidentemente eso tampoco es positivo y no ayuda. Y creo que en la tesis también aparece como la cuestión de la ilegalidad pues provoca que estas personas tengan que negociar su forma de ser y su identidad de una manera muy problemática. Muchos de ellos tienen que esconderse, tienen que evitar las redadas, tienen que evitar que sean perseguidos, etcétera, etcétera. Como ahora, por ejemplo, sucede en Estados Unidos. Dicho lo cual, luego también está el mundo asociativo. El tejido asociativo también es importante a la hora de que estas personas en la primera acogida puedan encontrar un primer arraigo. Y ese contexto de acogida, pues bueno, se traduce en organizaciones sociales que ofrecen apoyo, que ofrecen información, que ofrecen una serie de recursos que son muy valiosos. Y estos recursos muchas veces también encuentran la intermediación de las propias comunidades inmigrantes, que también suponen ser canales de difusión de cómo estas personas pueden encontrar su primera integración social, aunque sea la integración económica, material, legal, etcétera, etcétera. ¿Y crees que la convivencia intercultural se está dando horizontalmente o crees que hay una relación asimétrica entre los autóctonos vascos y los inmigrantes? La convivencia cultural o intercultural. Intercultural. A ver, la convivencia intercultural es una utopía. Es una utopía que no creo que exista. No creo que exista ni por unos ni por otros. Yo creo que hay que ser claros en este sentido. Es decir, muchas veces culpamos mucho a las sociedades autóctonas de que no hay voluntad de integrar a las personas inmigrantes en un marco intercultural. Pero también hay que preguntarse si las comunidades de origen, las comunidades inmigrantes, también desean ese encuentro intercultural. Un encuentro intercultural que se define precisamente porque haya un espacio de diálogo, de relación en el cual pues bueno, se encuentre una capacidad de cesión, de reconocimiento del otro y de valoración de que el otro también puede afectarme y que puede entregarme algo valioso y que yo también puedo entregar algo valioso en términos culturales, de valores, etcétera. Yo creo que eso desafortunadamente no se encuentra en las comunidades de origen inmigrante. Yo creo que las comunidades de origen inmigrante, cosa normal, están mucho más cómodas en el marco multicultural. Es decir, el marco de que cada uno haga lo que quiera sin que tengamos que establecer estos puntos de conexión, estos puntos de relación en los cuales pues bueno, vamos negociando nuestras pertenencias culturales y sociales. Eso por un lado, eso principalmente. Es verdad que hay una voluntad por parte de las instituciones de que se trabaje la interculturalidad, por lo menos una educación intercultural. Y esa voluntad existe, por ejemplo, por el gobierno vasco. Desde el año 2003, desde hace muchísimos años, existe esa voluntad, que no pasa por ser una utopía. No nos engañemos. Es decir, aquí el problema es que no hay voluntad, pero ni por unos ni por otros. Es decir, los autóctonos tienen una voluntad clara de asimilación. Es decir, tú eres lo que tú quieras, pero mientras estés viviendo en mi país, tienes que ser conforme a lo que mi cultura, mi cosmovisión, mi sociedad define. Eso evidentemente es un problema porque se encuentra el problema del reconocimiento. Pero por otro lado, también está el que las personas inmigrantes se sienten muy cómodos en la multiculturalidad. La multiculturalidad en el sentido de que pueden trasladar lo que viven en las sociedades de origen a las sociedades. Y esto evidentemente está relacionado con las primeras generaciones, porque son los que traen una cultura, son los que traen unos valores y evidentemente les cuesta muchísimo negociarlos. Y eso también
se hace más complicado todavía y más enrocado todavía cuando introducimos el tema de la religión. Es decir, el tema del régimen de la verdad. Es decir, la mayoría de las personas de origen musulmán consideran que su fe o su religión es la única verdadera y que en lo poco que se pueda negociar o en lo poco que se pueda transgredir o se pueda, transgredir, lo poco que se pueda reconocer al otro y convivir con el otro y además recoger aquello que puede ser valioso y entregar aquello que considero que es valioso para el otro, se considera una transgresión. Y evidentemente eso dificulta el trabajo intercultural. ¿Y cómo crees que influyen los medios de comunicación y los discursos políticos en la autopercepción identitaria de la comunidad marroquí en el País Vasco? Es que, a ver, yo creo que el tema de los discursos políticos, los discursos sociales o culturales, esos no se pueden imputar al País Vasco. Yo creo que la mayoría de las personas inmigrantes encuentran ecos de información no en la agenda pública vasca, sino en la agenda pública nacional, sino internacional. Y yo creo que eso influye, evidentemente, sobre todo a partir del auge de un partido como es el de Vox en toda España o el de Alianza Catalana en Cataluña. Y yo creo que eso es muy influyente, básicamente porque provoca que no solamente estas personas se replieguen solamente por el discurso, sino que al contaminar este discurso anti-inmigración, xenófobo, islamófobo también, al penetrar eso en la sociedad, en diferentes capas sociales y escucharse cada vez más y legitimarse en el espacio público y en el discurso social y público, eso contribuye, evidentemente, a que la autopercepción de estas personas se vea dañada. ¿Por qué? Porque no encuentran que sea más fácil ahora mismo buscar puntos de conexión con la sociedad de destino. Y seguramente, yo creo que es una hipótesis, estas personas se replieguen todavía más en sus propios grupos étnicos, vean con mucha más sospecha y distancia la relación y el contacto social interétnico. Entiendo. ¿Y qué estrategias de discurso ves que emplean los inmigrantes marroquíes para contrarrestar este estigma que puede crearse acerca de su identidad? Pues principalmente estrategias relativas al tema religioso. Yo creo que definitivamente la cuestión religiosa es una superidentidad, tal como definen algunos politólogos lo que es una superidentidad, es decir, una identidad que engloba todo tipo de identidades. Evidentemente yo creo que el Islam o la musulmaneidad es una superidentidad para estas comunidades inmigrantes. Entonces, si hay algo que negociar o algo que redefinir y resignificar para que se pueda encontrar un cierto acomodo en la sociedad, es la cuestión religiosa. Y una de las estrategias que utilizan es el tema de llevar a cabo una lectura, vamos a decir, de lo religioso en positivo. En algunos casos, en algunas entrevistas, pues me decían, oye, pues es que el Islam es el apoyo mutuo, el Islam es ayudar a tu vecino, el Islam es, me decía uno, si los cristianos o los europeos vieran de verdad lo que es el Islam, no nos tendrían tanto miedo. De hecho, querrían abrazarnos y vivir con nosotros. Es decir, esta es una forma también de redefinir la identidad. Otra reforma de definir la identidad es el tema también de la disociación. Al final, estas personas también están redefiniendo la identidad, disociando aquello que no es positivo, que es negativo de la cultura marroquí, diciendo, oye, pues yo creo que el Islam es otra cosa. Y es otra cosa porque yo me quito de lado y me distancio de aquello que no funciona, de aquello que considero culturalmente negativo, como puede ser el machismo, como puede ser los prejuicios, etcétera, etcétera. Y recojo solo aquello positivo del Islam. Sí,
Sí, un poco es seleccionar, no comprar Sí, el pack completo, sino seleccionar lo que más les conviene. Y, y antes hablamos un poco de los problemas de choque que puede haber en la generación 1.5, que asimilan bien la integración en el País Vasco, pero luego eso puede ocasionarle más conflictos con su familia. ¿Qué tipo de estrategias crees que podrían funcionar para reducir ese tipo de problemas? Si es que hay alguna, a lo mejor no la hay, pero si la hay, ¿cuál crees que sería? usa estrategias frente a la asimilación. No sé si he entendido muy Eh, bien la pregunta. Estrategias para los problemas que tiene la generación 1.5 que hablábamos antes, que al hecho de asimilar, sí asimilan mejor que la primera generación la cultura del lugar de destino, pero esa asimilación a su vez les trae más problemas, más conflictos con su familia. Sí, sí, yo creo que, a ver, yo creo que ahí lo fundamental es, y creo que lo paradigmático es lo que sucede con la generación, con la identidad de oportunidad, vamos a decir, porque frente a una identidad cerrada y, digamos más replegada o más entregada a lo que es la cultura de origen o a los valores de la sociedad de origen, o lo que sucede con aquellos que la ven como una continua fricción identitaria, yo creo que la identidad de oportunidad en su raíz o en su filosofía establece como punto fundamental la capacidad de reflexión, la capacidad del discernimiento, ¿no? Discernir aquello que es positivo, aquello que es conveniente, pero no solamente es conveniente en términos materiales o en términos del interés, como puede suceder, por ejemplo, con la identidad o recurso, sino también, o pragmática, sino aquello que es conveniente para mi forma de ser como tal como la he construido. Es decir, recoger aquello que es positivo, encontrar vínculos y nexos de unión entre la sociedad de origen y la sociedad de destino, encontrar nexos de unión entre la cultura que me han enseñado mis padres en casa, pero también la cultura que he aprendido en la calle, y eso no pasa más que por la capacidad de empoderarse, la capacidad de ser uno mismo y la capacidad de no dejarse embaucar tanto por discursos de la propia cultura de origen como tampoco por los discursos de la cultura de la sociedad de destino. Es decir, encontrar un punto medio. Yo creo que en el término medio, como decía Aristóteles y como decía también Genial. Mahoma y como dicen también No, grandes, eso es, pues yo creo que está ahí la solución. genial. ¿Y crees que las futuras generaciones descendientes de inmigrantes van a tender a reforzar esta identidad híbrida o crees que se van a decantar más por identificarse como vascos o españoles? O quizás no es tan importante como Bueno, comentabas antes este tema de identificación. ¿Cómo crees que va a ir en el bueno, futuro? como buen sociólogo que eres, David, sabrás que la proyección social no es lo nuestro. Hacemos Ya, proyecciones sociales muchas veces y nos equivocamos. Entonces es una cuestión muy incierta, de mucha incertidumbre, que yo creo que si algo tiene la identidad, tal como la habíamos definido al principio, es la incertidumbre. Es decir, la identidad no es una cuestión que se pueda programar en base a una serie de decisiones. Lo que podemos hacer es hacer trabajos, hacer pedagogía social y política para que una determinada forma de ser no sea tóxica, no sea negativa, no sea friccional o sea fracturada. Y eso creo que es fundamental, el concurso de todos, el concurso tanto de la sociedad de destino en la cuestión del racismo, la cuestión de la discriminación, la cuestión de la islamofobia, pero también el concurso de la sociedad de origen, los padres, los miembros de las comunidades religiosas, los miembros de las comunidades culturales y sociales y asociativas, los grupos étnicos de origen, etcétera, etcétera. Y esos también tienen que ayudar y apoyar a que esta generación pueda encontrar un acomodo propio, un acomodo que no tenga ni que ser 100% de un lado ni tampoco 100% de otro lado, sino que sea pues bueno, pues un encuentro entre ambas cosas y que se vea como algo legítimo, sin que se vea como algo sospechoso, ni que se juzgue constantemente. Porque uno de los grandes problemas de las comunidades de origen, comunidades marroquíes, es el tema de juzgar.
Es decir, juzgar a las personas simplemente por ser diferentes. Y yo creo que eso es un problema, precisamente porque el que te juzguen constantemente provoca que haya malestar, provoca que haya problemas de integración, de que te sientas integrado. Si tú te sientes constantemente juzgado o prejuzgado, pues simplemente porque, como me decía una de las entrevistadas, simplemente porque su hijo le quiere poner la ropa tradicional de una fiesta de aquí local del País Vasco y se siente completamente juzgada por los miembros de su origen, pues hacemos un flaco favor para que esas personas puedan construir identidades propias dentro de la sociedad de Claro. destino. Ese es el problema. Yo creo que es que muchas veces nos centramos mucho en la islamofobia, nos centramos mucho en la cuestión del racismo, en la cuestión de la discriminación. Muy bien, es una cuestión importante, pero no es la fundamental. Yo creo que estas generaciones encuentran también problemas en sus propias culturas de origen. Claro, bueno, por otro lado, también, no sé si tú aprecias más que el hecho de criticar lo diferente es algo más propio de la cultura marroquí o quizás es algo más amplio, más general Es algo de más amplio, más cualquier. general, pero sucede sobre todo, querido David, en culturas colectivistas. Y la cultura marroquí, como cualquier cultura árabe o musulmana, son culturas todavía colectivistas, donde el principio del control social moral sigue siendo muy vigente, incluso en Europa. Sí, sí, más de lo que en otros lados, entiendo. Y por último, ¿qué consejo te gustaría darle a alguien, un joven sociólogo que desee estudiar los procesos identitarios en las migraciones? Bueno, teniendo en cuenta que yo también soy un joven sociólogo y bastante junior y que no tengo mucha experiencia como investigador, creo que es una osadía tener que dar algún consejo. Eh, no sé, yo creo que estudiar la inmigración es estudiar una cuestión compleja, que es una cuestión multifactorial. Y al mismo tiempo que multifactorial, también es una cuestión muy polarizadora y muy problemática si tú deseas que tus ideas y tus pensamientos sean bueno, asumidos o aceptados sin producir ninguna fricción. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas, la polarización social y política que existe en torno a este tema. Y yo creo que investigar sobre la inmigración yo creo que hay que investigarlo de una manera, vamos a decir, científica, pero sin perder tampoco el rostro a la propia cuestión, que es una cuestión humana, una cuestión que tiene que ver con vidas humanas, que a veces pues igual se nos escapa y lo olvidamos y lo tratamos como si fueran cuestiones numéricas. No, no son cuestiones que tienen que ver con dramas, con problemas, muchas veces con muertes que se producen constantemente en el Mediterráneo, en las diferentes puertas de entrada a Europa. Entonces, es una cuestión compleja, pero al mismo tiempo también es una cuestión que tiene ciertos dramas y que los cuales no son inmunes a cómo afrontamos el tema de la inmigración, el tema del estudio de la inmigración. Pues con esto estaría, Zacarías. Ha sido un placer poder hacer esta entrevista. Creo que has dejado muchas declaraciones que me parecen muy interesantes, la verdad. Espero que tú también te hayas sentido cómodo. Yo te agradezco muchísimo, David, por esta entrevista y por esta invitación. La verdad que ha sido un espacio ameno donde hemos podido charlar y sobre todo, pues bueno, reflexionar juntos porque bueno, siempre es importante escuchar a la persona entrevistadora porque, bueno, a través de las entrevistas, como dice la filosofía, bueno, la mayéutica, ¿no? La filosofía griega, a través de las preguntas también se puede adquirir mucho conocimiento. Por tanto, es importante Sí, y claro. creo que has ejercido un rol bastante positivo. Te lo agradezco. Pues genial poder tener un amigo como tú aquí. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, hasta la próxima. Y bueno, si por último por decir, o sea, si me pueden seguir en redes sociales o en LinkedIn o si tienen
alguna persona que quiera contactar conmigo, yo siempre estoy Sí, se me disponible. olvidaba, puedes decir medios de contacto si quieres. Sí, bueno, estoy en LinkedIn, en Twitter, con este nombre que aparece en la portada, que es tal como se lee, Zacarías Echedadi. y eso es, eso es. Y también aparece en Internet, bueno, en la página web de la Universidad del País Vasco. Así que muchas gracias, David. De nada, Un abrazo. un abrazo.